que podemos empezar. Ujú. Bueno, bienvenidos a este jueves de prosa en el Ornitorrinco. Nicolás Buenaventura Vidal está con nosotros para este jueves. Nicolás, bienvenido, muchas gracias por haber Gracias. aceptado esta invitación. Y bueno, cuéntanos qué nos tienes hoy para este jueves de prosa. Bueno, eh, puse una serie de definiciones de palabras eh, porque me llamó mucho la atención esa prosa de los diccionarios. Como se trataba de proponer un texto en prosa, se me ocurrió primero el texto de Wisława Szymborska que está al final, y luego llegó esa idea de la prosa de los diccionarios y de las definiciones. Entonces me gustaría empezar por qué esas palabras que elegí y no otras. Bueno, las palabras pues están allí en el vínculo del ornitorrinco. Elegí confinamiento, desconfinamiento, infodemia, pandemia, luego preguntar, prosa, prosopopeya, veneno, virus. Esas fueron las palabras que al final terminé por proponer. ¿Por qué esas palabras? Sería como una primera pregunta que me atrevería a abordar en este encuentro. Y bueno, la selección fue un tanto caprichosa. ¿Cómo empezó? En realidad, cuando me llegó la invitación, que agradezco mucho esa invitación a participar en este espacio, gracias a ti, gracias a Nicolás. Eh, Cuando llegó la invitación, digamos, era un momento en el que había muchos discursos de los políticos en televisión acerca de la situación que estamos viviendo, y me llamaba, y siempre me ha llamado la atención, la persona que está al lado del político que habla y está traduciendo al lenguaje de señas el discurso. Realmente es más que interés, es fascinación, verdadera fascinación, verdadera. Me maravillo mirándolas. Muchas veces son mujeres y a veces se me contagian los gestos, es decir, comienzo a hacer los gestos y comienzo además a tratar de entender los términos, y alcancé a adivinar algunos. Por ejemplo, de pronto vi que pandemia era algo como, y me pareció precioso ese gesto para pandemia, y propagación era algo como, y en fin, traté de entender en qué momento decían el término que aquí en Francia se está utilizando, que es los gestos barrera, expresión que me parece muy curiosa, les gestes barrières, gestos barrera. ¿Cómo así gestos barrera? Y por eso por ese camino comencé a interesarme en qué definiciones, terminologías nos ha llevado a encontrar esta situación, esta pandemia. Por ahí empezó, digamos, el camino, por esa relación con los gestos, por ese asombro, esa maravilla, por esas palabras vueltas, movimiento, por esa coreografía de las manos y el rostro traduciendo sentidos. Eso que me interesó mucho en este caso particular fue lo que me llevó a una obsesión que, digamos, me acompaña desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con las palabras, la historia de las palabras, el origen de las palabras. Entonces me fui a buscar, sobre todo en internet, y encontré inclusive un COVID diccionario con palabras como covidiota, que son aquellos que no tienen en cuenta las medidas sociales de distanciación o las medidas de distanciación social. También otra que eran los balconazis, que son los que salen a los balcones a insultar a los que están en la calle sin preguntar y sin tratar de entender cuál es el motivo de por qué están en la calle, pero que salen y los insultan. Luego había preguntas de si se dice el COVID-19 o la COVID-19, si era palabra o palabra, si era, en fin,
cuáles eran las características o la palabra curva y las expresiones que fueron apareciendo con la curva, la necesidad de aplanar la curva de los contaminados, una cantidad de expresiones. O también me fui a buscar, por ejemplo, ya cosas más específicas como la mascarilla, y encontré el tapabocas, el nasobuco, por ejemplo, que utilizan en Cuba, que lo fui a buscar en el diccionario y no aparecía, pero es muy usado, el barbijo, el cubreboca en México. Y luego también otras palabras relacionadas con aislarse, con confinarse, y me fui al diccionario, uno de los diccionarios que más me encanta, que está aquí, se llama el Caleño sin barreras, pequeño diccionario integral del español de Cali. Y fui a buscar allí la palabra enchusparse, por ejemplo, entre otras expresiones que me imagino que deben ser las corrientes y comunes hoy en Cali. Por ahí entonces me fui yendo hacia otro camino porque vi que ese estaba bastante trasegado, bastante explorado, y fui a buscar otros, y me metí en los diccionarios, en mis diccionarios, y comencé a buscar en ellos, y entonces elegí muchas y me encontré con cosas asombrosas, como por ejemplo la cantidad de definiciones que tiene el diccionario de la Real Academia de la Lengua para la palabra corona. Son veintitantas entradas y cada una muy distinta de la anterior. A quien quiera ir a darse un paseo por ahí, por esa cantidad de coronas, es interesante, y el origen mismo de la corona. Y la lista, la primera lista que hice de definiciones, que copié, que transcribí, era muy larga, eran 7, 8 páginas. Entonces le di a leer el texto a alguien cercano y pues me tocó sacar varias, y luego lo propuse de nuevo, me tocó sacar otras, y al final fueron estas las que terminaron aguantando los siguientes, los continuos ataques. Por eso estas palabras, y la selección es un tanto caprichosa. Como decía al principio, hubo algunos asombros que me sedujeron en esta selección, como por ejemplo la palabra verso, esa dar la vuelta, ese momento en el que hay que darle la vuelta al arado cuando se está haciendo el surco, y ese verso que da la vuelta frente a la prosa que va hacia adelante, que es lo pro, lo que está adelante, esa comparación entre las dos. Eso me llamó mucho la atención, ese encuentro de relación entre las palabras, porque las palabras basta que estén un poquito cerca para que ellas se hablen unas a otras y produzcan sentidos. Uno las puede meter en una bolsa, sacudirlas, sacarlas, y ya entre ellas comienzan a producir unos sentidos insólitos. La manera como se mueve, cómo se juntan, cómo se relacionan, cómo se separan, es, es maravilloso. Me interesó mucho esa percha para preguntar que hay en la palabra preguntar, en su etimología. Cuando me encontré con los estados desconfinados de la materia fue ya alucinante, porque no tenía la más mínima idea de esa definición o de ese sentido de la palabra desconfinado, desconfinamiento, el desconfinamiento. Me llamó también esa idea de el confinamiento como estar cerca de los parientes, cosa que no se está aplicando mucho en este momento. La relación entre Venus, veneno y virus también me sorprendió muchísimo. Y bueno, que por muy caprichosa que sea la selección de palabras, ella fue encontrando sentido y se fueron de alguna manera en su prosa hablando unas con otras. Por aquí, ya habiendo contestado esa primera pregunta, me voy un poco hacia mi obsesión con las palabras y con nombrar y con el nombre, que yo creo que no es mía, es viejísima, es antigua,
la tiene de alguna manera todo el mundo y de pronto se da en los escritores, en las poetas, en los cineastas, en la gente que se ocupa de escribir de una manera singular, pero yo creo que a todos nos atraviesa. Y una pregunta que hay detrás es, que me hago y no tengo todavía una respuesta clara, es, ¿puede uno pensar aquello que no puede nombrar? Esa relación entre pensar y nombrar, ¿se le puede a uno ocurrir algo que no sea capaz de nombrar? ¿Y qué pasa con lo innombrable? ¿Cómo todo el tiempo lo innombrable nos está llevando a ciertos lugares y nos está obligando probablemente a producir, a escribir, a construir, porque como que hay que irle ganando terreno a lo innombrable, a lo invisible, que tiene que ver con lo inaudito y que tiene que ver con lo imposible, que son los terrenos en los que uno de alguna manera trata de nadar, de meterse, de moverse, de ir a indagar con lo que escribe, con lo que filma, con lo que produce. Entonces, esa relación entre el pensamiento y nombrar, y también los sentimientos y también las sensaciones, lo grave que puede ser no ser capaz de nombrar cierto dolor. Si uno va donde el médico y no puede distinguir entre un dolor que arde y un dolor que aprieta o un dolor que chuza, en fin, la cantidad de expresiones que hay que buscarse, las mañas que hay que darse para describir sentimientos también, para poderle expresar a otra persona lo que a uno le está ocurriendo y cómo eso también transforma ese sentimiento y le da una forma particular. Y yo creo que cuando uno comienza a nombrar lo que siente, comienza a sentirlo de otra manera. Y cómo el grito escrito ya no es un grito, ya se convierte en otra cosa y ya dicho y nombrado tiene otra dimensión y permite otra distancia y tal vez una reflexión detrás. Entonces, digamos esa reflexión sobre las palabras, pero también una reflexión que va un poco más allá y es cómo las palabras nos nombran, cómo uno es nombrado por las palabras. Uno siempre, o uno piensa ingenuamente que las palabras son unas herramientas que uno utiliza para nombrar lo que le pasa, para nombrar lo que está alrededor, para nombrar el mundo, pero poco a poco se va dando cuenta de que es al revés, de que son las palabras ellas las que van nombrándolo a uno. Y como si uno repite todo el tiempo las mismas palabras, se va quedando en ellas y va siendo nombrado por ellas. Hay, digamos, un punto en el que cierta recurrencia constante a las mismas palabras las va cargando de banalidad. Una palabra que se ha ido volviendo casi que una grosería en nuestro tiempo, porque nuestro tiempo también está lleno de groserías, hay una cantidad de groserías puestas en circulación, pero por ejemplo la palabra interesante, para no decir cosas interesantes o para no interesarse, para no tener interés, y que se dice todo el tiempo, sí, es interesante, muy interesante, lo interesante que dijiste, qué cosa tan interesante, cómo esa palabra interesante se ha ido banalizando y hoy está un poco herida. En un momento con alguien con quien trabajaba dijimos, quien utilice la palabra interesante de aquí en adelante tiene una multa y nos propusimos ese juego y durante un tiempo nos resultó muy difícil no pasar por la palabra interesante, no usarla y comenzamos a apreciarla, a darnos cuenta de lo importante que era cuando justamente decidimos retirarla. Bueno, insisto constantemente en cada charla, en cada pregunta, y cada vez que tengo la ocasión en nombrar otras groserías, como por ejemplo
tercera edad o adulto mayor, o por ejemplo raza, ciertas groserías que hay en nuestro tiempo que son, y podríamos encontrar otras, pero son las groserías de nuestro tiempo para no nombrar a los viejos, entonces, para no nombrar la vejez, entonces los adultos mayores, o los senior, o la tercera edad. También para no nombrar crímenes de Estado hablamos de falsos positivos. En fin, una cantidad de eufemismos, para utilizar esa palabra, de maneras de no nombrar. Y por ahí me interesa algo que tiene que ver con una mujer que es Hannah Arendt, que decía que usar las palabras adecuadas en el momento oportuno es actuar. Y esa idea de las palabras adecuadas y actuar a mí es algo que me preocupa todo el tiempo. Tanto en mi oficio de cuentero, que ya no sé si eso es un oficio, si se pueda decir un oficio, como en el de escribir, como en el de hacer cine, cada palabra, nombrar qué es lo que uno está nombrando, nombrar de la manera adecuada. Y por ahí también quiero citar a otra persona, Albert Camus, que decía que nombrar mal un objeto es sumarle a la desgracia del mundo. Nombrar mal un objeto. Nombrar mal las cosas. ¿Qué hay detrás de nombrar mal? Muchas veces, con las mejores intenciones, terminamos nombrando mal. ¿Y qué pasa cuando nombramos mal? ¿Cómo pensamos las cosas mal nombradas? ¿Y cómo estamos nombrando esto que está ocurriendo? Por eso traté de buscar esas palabras simplemente como para lanzar un camino, como para empezar por allí una búsqueda al nombrar. También quería hablar de un libro de Juan José Villás que se llama El orden alfabético. Me acuerdo, lo leí hace muchísimo tiempo, y ese libro cuenta que en un momento dado los libros salen volando de las casas porque descubren que pueden volar. En realidad los libros tienen alas y yo no me había dado cuenta hasta no leer a don José Millás que los libros tenían alas y que un día podían salir volando. Y se van volando los libros y eso hace que comience a haber una escasez. Esa es una palabra que en este momento además ha tenido otras repercusiones, la palabra escasez. No he tenido el tiempo de ir a buscarla en su etimología, pero lo haré cuando terminemos. Y hay una escasez de palabras, y por esa escasez de palabras inclusive se da un mercado negro de palabras, y se comienza a traficar con palabras, y ciertos objetos comienzan a desaparecer porque ya no son nombrados. Esa relación entre el objeto y lo nombrado, él la explora en esa prosa extraordinaria de el orden alfabético de una manera que a mí en todo caso me dejó pensando. También por ahí esto lo puede llevar a uno a pensar el olvido. Cómo cuando uno comienza a olvidar ciertas palabras, comienza una preocupación. Me acuerdo que estaba leyendo la correspondencia entre Coetzee y Paul Auster, y en un momento dado Coetzee decía que todos los días se hacía una especie de examen. No recuerdo muy bien cómo lo expresaba, pero decía que todos los días se hacía un examen a ver si algo estaba pasando allí en ese mundo del olvido, a ver si estaba de alguna manera empezando, y estar muy atento al momento en el que el olvido podía comenzar a morder. Y en esa exploración de las palabras que olvidamos, que hoy en día, por ejemplo, cuando estoy reunido con amigos y alguien, yo u otro, olvida una palabra y que todo el mundo inmediatamente se precipita sobre el teléfono a buscar y a googlear la palabra
o a googlear la película, a ver quién es el actor o la actriz principal, o a googlear la expresión y todo. Yo siempre trato de no hacerlo, de hacer el trabajo de buscar, y me he dado cuenta que el olvido tiene algo de contagioso. Así como la memoria es colectiva, el olvido también se me antoja colectivo, porque basta que alguien no se acuerde y en ese instante uno deja de acordarse de algo que en el instante anterior lo tenía absolutamente presente y lo tenía en la punta de la lengua para usar la expresión, y de pronto también se le olvida, como que hay una contaminación del olvido. Y eso me lleva a otro texto, a otra prosa, que es en Cien años de soledad, ese momento en el que llega la epidemia del olvido y que todo el pueblo, todo Macondo olvida, y todo se va hundiendo en esa enfermedad del olvido que la traen al pueblo, llega y se va todo el mundo contagiando de ese olvido. Y pensé también en esa prosa, en esa relación con las palabras. Algo que me gusta mucho es descubrir palabras nuevas, encontrarme con palabras nuevas. Recuerdo que, por ejemplo, fue leyendo Memorias de mis putas tristes, que encontré la palabra sólito. No la conocía, no sabía que uno podía decir desólito. Conocía insólito, por supuesto, pero nunca me había preguntado por de dónde venía insólito, y era que desólito existía y que se usaba de sólito, y fue un descubrimiento. Aquí, haciendo esta prosa, me encontré con los caones y los piones, que yo no tenía la más mínima idea de qué eran los benditos caones y piones, y me fui a buscar las definiciones, y bueno, descubrí que eran antiquarks, que eran partículas subatómicas que estaban formadas de quarks y antiquarks. Y todo eso para mostrar que también las palabras lo llevan a uno a hablar de lo que no tiene la más mínima idea, y a por lo menos darse cuenta de que no tiene la más mínima idea de qué es lo que está diciendo y de qué está hablando. Así que el diccionario es una prosa maravillosa. Para mí es un lugar también de juego, es un lugar muy lúdico ir al diccionario, y es un puro placer. No es para saber más ni para conocer más, ni puedo afirmar que termino sabiendo más o conociendo más, porque así como aprendo hoy el caón, mañana se me olvida, y pasado mañana ya no sé qué es el pión. Pero en el momento es un juego y es un placer ese presente. Y, por ejemplo, haciendo también esta búsqueda en el diccionario, con asombro descubrí algo que tal vez para muchos es ingenuo, porque ya lo sabían, pero me asomé a la cantidad de palabras que tiene nuestra lengua, el español, que empiezan con des, la cantidad de des que tenemos, y además algunas que exigen una imaginación muy particular, como el destiempo, comer a deshoras, las deshoras. Sí, uno entiende la expresión deshoras, pero luego piensa deshoras, ¿cómo va a deshacer una hora? ¿Cómo se deshace el tiempo? ¿Cómo el destiempo puede existir? Y sin embargo existe en la lengua, pero sí, la expresión va, uno la entiende y luego la piensa, y como que lo lleva a uno a un lugar extraño donde la misma lengua tiene una maravillosa ficción. Descreer, desaire, desandar, desánimo, desabor, desamor. Y uno las escucha y tiene como una imagen, pero luego las desarma y las desentraña, y como que se descomponen y como que se destructuran y como que terminan desmontándolo a uno. Y todo ese capítulo del des en el diccionario, que es bastante grande e importante, me llenó de dudas y de asombro, y que también me maravilló. Y bueno, para terminar y dar la palabra a lo que
se quiera preguntar, indagar. Wisława, esa mujer extraordinaria, Wisława Szymborska. Mi primer encuentro con la lengua polaca fue en el año 77, que con el TEC, el Teatro Experimental de Cali, donde yo crecí, fuimos a una gira. Yo era un niño, tenía 15 años, actuaba en las obras y fui a ese viaje, y para mí era lo más extraño como lengua que mis oídos habían escuchado. Yo me acuerdo que en esa época, cuando escuchaba hablar a las polacas, a los polacos, yo trataba de entender dónde terminaba una palabra y dónde empezaba la siguiente, y no lo conseguía. Y la cantidad enorme de consonantes y las construcciones, y todo sonaba a mis oídos como una música muy extraña. Esa fue la primera relación con el polaco. Nunca aprendí polaco, todavía no he aprendido. No sé, uno no sabe, en esta o en otras vidas uno lo que más hace es morir, renacer. Entonces a lo mejor en otra vida uno renace y decide aprender polaco, porque será el mismo, no será otro, eso sí, sí renace. Y esa relación con esa lengua me llevó a leer varios escritores polacos, Kapuscinski, entre otros, y descubrir a Wisława Szymborska. Y su poesía me maravilla, como ella lo hace a uno asombrarse, como hacen casi todos los grandes poetas, de cosas cotidianas y de objetos cotidianos. Tiene un poema del currículum vitae, la hoja de vida, que es muy divertido, maravilloso. Es absolutamente conmovedora la poesía de Wisława Szymborska, y también su prosa. Y esta prosa, esta parábola que decidí, había empezado con ella, fue lo que se me ocurrió, y aunque no tenía un diálogo directo con la segunda parte que iban a ser las palabras, decidí ponerlo, y luego se puso en segundo lugar, después de las palabras, llegar a ese mensaje en esa botella con esos pescadores. Es hermosa. Para los que no la han podido ver, está en la página del Ornitorrinco, que les compartimos para que muy recomendada esta parábola. ¿Tienen comentarios, preguntas para Nicolás? Lo pueden hacer por el chat, no duden. Después de este viaje introductorio que nos haces por toda esta lexicografía, la morfología, la etimología, la prosa. Como decías, era interesante, como es como una casa de tesoros, ¿no? Como que una palabra te lleva a otro, un tesoro te lleva a otro, y vas ahí cazando y no sabes qué encuentras, y unos son más grandes que otros. Claro, y me llamó la atención que lo que decías del origen, que hay orígenes etimológicos que uno no se esperan. Había uno el que era el de preguntar, que justamente era sondear, buscar en el fondo del mar o de un río. O sea, un inicio que uno no se imagina. También esas relaciones entre las palabras, como decías, como el virus que es el sobrenombre de Venus. Algo como muy que uno no se espera para nada. Estas asociaciones de palabras, ¿no? Que sorprenden, como decías. Sí, el virus, por ejemplo, también el fármacon, que es el remedio, y como el fármacon en su etimología al mismo tiempo es veneno, pero también es cura, como todo lo que cura de alguna manera también es veneno. Y en esa búsqueda, en esa etimología, hay ciertas, como decimos en caleño, ciertas calles mochas muy interesantes, como la palabra tiempo, que la palabra tiempo, que la he buscado en varios diccionarios etimológicos, tanto en francés como en español, y que siempre llega uno a un impasse porque se refiere al clima, generalmente no se refiere a Cronos o a Kairos o a Aion, las tres formas que tiene el tiempo para los griegos, sino tiempo, que nosotros lo manejamos constantemente. Y encontré que estaba basado en una raíz indoeuropea que tenía que ver con la tempestad, con aquello que corta. Y me llamó mucho la atención cómo puede haber
en el origen de la palabra tiempo, el corte, y cómo uno piensa que el tiempo es algo continuo y en realidad de pronto esa idea de lo contrario, de cómo es algo que corta. Y me acuerdo ahora de un verso de Paul Claudel, que lo voy a citar mal porque lo cito de memoria, pero creo que dice algo como, no hablemos porque si de pronto se escucha y rompemos el silencio, el tiempo empieza. Y es algo que uno siente un poco en esta pandemia, que como que hay que estar calladitos porque de pronto si se habla muy duro el tiempo arranca nuevamente. Este tiempo sin tiempo que estamos viviendo, ¿no? Eso que decía Shakespeare en Hamlet, que el tiempo se ha salido de sus bisagras, como que el tiempo se ha desarticulado y uno aquí siente como un tiempo que al mismo tiempo va rapidísimo y al mismo tiempo como que está detenido, como que todo está parado porque estamos en pandemia, pero todo corre a una velocidad. Es como si fuera, no sé, un desierto y uno ve arena por todas partes, pero apenas trata de atraparla, se le cae de las manos y se va desmoronando y va desapareciendo entre las manos, como un tiempo inasible, aunque uno, el tiempo siempre es inasible, pero fuera de pandemia, como que uno siente que lo maneja de alguna manera y ahora es al contrario, uno como que espera a ver que él mande, que él diga a ver para dónde va uno, es como una autoridad de ese tiempo. No sé, me fui por otro lado. Lorena López nos comenta, ¿podrías desarrollar más la relación entre las palabras usadas correctamente y el empezar a actuar y teniendo en cuenta el uso que le dan los políticos a ciertas palabras hoy en día? Por ejemplo, solidaridad, esfuerzo, crisis, etcétera. Sí, toda la razón, Lorena, toda la razón, tiene toda la razón. Y siempre me ha preocupado mucho esa idea de la palabra precisa. Durante muchísimo tiempo hablaba yo de las palabras precisas y decía que lo importante era tener la palabra precisa. Con el tiempo me he dado cuenta de que la palabra precisa es algo muy difícil porque las palabras no paran de moverse. Las palabras están todo el tiempo cambiando. Por eso, no solamente la etimología, sino la manera como una palabra va cambiando. Esa palabra crisis, por ejemplo, que está en la pregunta que tú haces, que es una palabra maravillosa, la palabra crisis. Maravillosa porque la palabra crisis tiene que ver con criterio. Sin crisis no tendríamos criterio, y no tener criterio es algo que a mí por lo menos me parece complicado, difícil. En todo caso, trato de tener criterio, pero tal vez para tener criterio hay que pasar por crisis. Y muchas veces hay como un pánico y un miedo y como evitar la crisis y podríamos tener criterios sin crisis. Esto es solamente para meterme con una que he investigado por el trabajo que hago y la crisis, que es importante cuando uno escribe, el momento en el que un personaje se encuentra en crisis, la crisis en el desarrollo de una historia, de un relato, pero habría que hacer ese trabajo con cada una de las otras, con esa palabra solidaridad, que además tiene un pasado muy importante en Polonia, volviendo a Polonia y a Wisława y todo el movimiento de Solidarnosc, la solidaridad y lo que pasó con la solidaridad. Y sí, mi reflexión va en ese sentido, de escuchar y de ver cómo estamos nombrando y cómo se está nombrando, tanto por los médicos como por los epidemiólogos y los investigadores, como por los políticos, eh, cómo se está nombrando, pero también en la casa, cómo se le está nombrando a una niña chiquita, 3 años, 4 años, ¿qué puede pensar cuando oye COVID-19? ¿Qué es para ella eso? ¿Qué significa eso de COVID-19 o coronavirus? La palabra coronavirus, por ejemplo, que uno escucha los discursos en japonés, en la India,
en otros países, en otras lenguas, y siempre en un momento dado uno como que identifica en el discurso, en la mitad del discurso, dijeron coronavirus, es decir, como que suena muy parecido en muchas lenguas, no sé si en todas, pero en muchas lenguas suena muy parecido, como infecta esa palabra montones de idiomas en este momento y cómo la imagina la gente al nombrarla. Esa relación con las palabras entonces me lleva a pensar que hablar de palabra precisa no es muy preciso, que hablar de palabra adecuada tal vez sea más exacta porque la adecuación tiene que ver con un momento. Por eso cuando cité a Hannah Arendt decía la palabra adecuada en el momento oportuno. Y para mí, digamos, en mi trabajo, porque es a lo que yo me puedo referir, Lorena, y en mi búsqueda personal, es asumir las palabras, tratar de asumirlas, tratar de darle el peso que le doy, que le puedo dar, el máximo peso que le puedo dar a la palabra amistad y que ese peso se traduzca en mi relación con mis amigos y mis amigas. Tratar de dar un peso y también una levedad a cada palabra y asumirla en mi comportamiento y en mi relación con los demás y al contar y al relatar en cada uno de los relatos de los cuentos, trato de ver esas palabras por su peso y su levedad y sentirlas, eh, interiorizarlas. Yo creo que así como uno necesita asumir las palabras, también necesita asumir lo que cuenta. Y en el oficio de contar y en el oficio de hacer películas, de escribir, para mí eso es muy importante, asumir cada historia, asumirla en todos los sentidos en los que yo la pueda asumir completamente, hacerme responsable de esa historia y hacerme responsable también aquí de esta búsqueda de palabras desde mi ignorancia, desde mis limitaciones, pero asumir esta búsqueda sobre estas palabras y en este camino. Y a eso, sobre todo, podría referirme. Tenemos otro comentario de Nicolás Rincón que dice, esa idea de olvido como creación colectiva me parece increíble y me hace entender mejor las aplicaciones como Twitter y su utilización en política. Otro comentario, no sé si quieres decir algo al respecto. O... Sí, muchas veces, digamos que eh, ese olvido eh, colectivo también puede ser infeccioso, ¿sí? También puede haber una infección del olvido colectivo muchas veces, de una facilidad del recuerdo inmediato que lo que trae detrás de pronto es un contagio de olvido. Completamente. Y está la infección del olvido. Un comentario al margen. Me preguntaba al escucharles si el poder creador de la palabra está relacionado con la forma en que la pandemia deviene. La pandemia, pienso, toma forma a partir de palabras propias de la estadística y la ciencia de datos. Y si la función misma de este lenguaje es expulsar lo desconocido, ¿cómo las palabras que usamos para hablar de la pandemia cambian nuestra experiencia del horror? Es más, ¿es posible el horror en un mundo totalmente iluminado por la ciencia? Perdón, por la ciencia, y la estadística. Muchas gracias. Es un comentario de Mariana Manrique. ¿De? Mariana Manrique. Mariana. Otro asombro con ese comentario y que me lleva a pensar sí que me lleva a otras pistas y a otros lugares del cálculo del horror, de cómo queremos medir y calcular el horror, de esa obsesión por medir y calcular la estadística del horror y el horror de la estadística. Muy sugerente, me lleva a muchos lugares el comentario. Gracias. Me deja, sí.
pensando. Ay, espera, me perdí. Ajá, ya, volví. Bueno, si tienen más preguntas, adelante. A mí me parecía interesante esta relación entre lo que es la palabra escrita, que es pues también tú lo has trabajado a través del cuento, de la escritura, que sea bien un guión, y también toda esta parte de la palabra oral, ¿no? Como narrar, como recitar, como cantar la palabra. Si se transforma la palabra escrita a la palabra oral, ¿cómo ves tú esta relación entre lo que es la palabra escrita y lo que es la palabra oral como tal? Sí, eso me interesa mucho y me he ido interesando más y de otra manera en este momento de pandemia, porque me pasa algo y es que me han invitado en festivales a contar cuentos a través de esto que está ocurriendo en este momento. Y me ha resultado muy difícil contarle cuentos a un punto verde en un computador. Pienso que esa, no sé si eso se puede llamar oralidad. Me deja pensando, no sé si la oralidad requiere de la presencia del otro, porque aquí esto está siendo transmitido por ondas, pero queda grabado, queda en algún lugar, mientras que la oralidad, una, digamos, para mí de sus componentes, es que no queda nada, solamente el recuerdo de quien escucha. No hay ninguna materia, es absolutamente perecedera la oralidad, es mortal como nosotros y en ese sentido es profundamente humana. Ya no estará, apenas yo me calle, eso será silencio y ya lo dicho no existe, solamente existe en la memoria de cada uno de los que escuchó. Yo decía, cuando me pedían los cuentos, me encontré algo allí buscando, decía que el, el fuego, el fuego, uno puede tener una imagen del fuego, puede filmar el fuego y extasiarse frente a la imagen del fuego. Uno puede grabar la música del fuego y escuchar y maravillarse con la música del fuego, pero ni la imagen del fuego ni la música del fuego calientan. Hay algo que tiene que ver con el fuego mismo que no está ni en la imagen del fuego ni en la música del fuego, y es ese calor, y hay que estar con el fuego para realmente tener la experiencia del fuego. A mí me pasa eso con los cuentos. Soy incapaz de contar. Por eso hay un divorcio, digamos, entre, cuando me preguntan entre las películas que he hecho y los cuentos que cuento, hay una relación, hay una continuidad. Y en general, yo digo, hay las películas que hago son los cuentos que no puedo contar y los cuentos que cuento son las películas que no puedo hacer. Esa es la relación. Pero una cosa no se traduce a la otra. No, por lo menos hasta ahora no me ha ocurrido. Tal vez en algún momento me ocurra. Pero yo sí siento que el cuento contado tiene una materia que solamente se puede expresar en la presencia y en la reunión porque es algo que se hace juntos. Yo pongo una parte, pero quien está al frente mío, su respiración, lo que yo huelo, veo, percibo, siento, todo eso que no se puede traducir en palabras y que está allí en ese momento, hacen parte del cuento y están haciendo el cuento. Lo están haciendo cada vez renacer de una manera particular, sí, como el fuego, se hace juntos y ahí es donde está el calor. La palabra escrita, entre el cuento, cuando lo cuento y cuando lo llevo al papel, siempre hay un trabajo de buscar que el cuento ocurra en lo escrito. Y hay una diferencia, por supuesto que hay una diferencia. La ventaja es que el libro, el texto, llega a muchos lugares donde yo no podría llegar con mi voz. Y en ese sentido, digo que también los libros vuelan, no solamente para escaparse, sino para llegar a otros.
y eso los hace, digamos, tener un poder sobre la palabra escrita. Hay una relación entre muerte y vida, entre la palabra dicha, la oralidad y lo escrito, que siempre me ha llamado la atención, porque la gente dice que lo perenne, lo que quedará para siempre, lo eterno es lo escrito, mientras que la palabra dicha morirá, y eso dije yo al principio. Sin embargo, eso también puede ser paradójico, también se le puede dar vuelta, porque digamos, en un momento dado los libros se pueden quemar, o se los puede borrar, pueden desaparecer, pueden caer en el olvido, pero a uno todavía le llegan a la memoria ciertas palabras dichas en cierto momento y que se transmiten de padres a hijos, de madres a hijas, de abuelas a nietas, y que quedan ahí, dijo tal cosa, y esa palabra dicha en cierto momento. Por eso, por ejemplo, el verso, la poesía, para que eso se mantuviera, para que eso pasara exactamente de unos a otros, tenía una forma muy rigurosa, muy precisa, muy exacta, en la que había tiempo, ritmo, música, todo estaba allí, sonido, y hacía que no se podía alterar, y así se guardaba en una memoria oral, a pesar de que se silenciaba y de que terminaba en la muerte. Y eso que parece contradictorio y que es paradójico, en todo caso me fascina, me lleva a pensar. Tenemos un comentario de Alexa Guerrero que te pregunta qué opinas sobre la palabra extinción. Sí, extinción. Tengo que buscar, me queda la tarea de ir a buscarla en el diccionario, de ir a buscar su etimología y sobre todo lo que se está extinguiendo, como nosotros somos una especie que está extinguiendo constantemente otras especies y extinguir, ¿no? Que cuando nosotros pensamos en el extinguidor, ese objeto que tenemos ahí para apagar el fuego, pero que también nosotros somos extinguidores de otros fuegos vitales y necesarios, y también el peligro de extinguirnos que está en cualquier momento, como nosotros durante muchísimo tiempo, los humanos, pensábamos en las necesidades humanas, en cómo había que satisfacer esas necesidades humanas, y ahora comienza a aparecer otro ser extraordinariamente más poderoso que todos juntos, que es este planeta y que también está hecho por nosotros todos, y que comienza a tener necesidades imperativas, necesidades urgentes, porque ciertas extinciones que están teniendo lugar son irreparables, irreversibles, y que van a terminar por acabar cosas, seres vivos o no vivos, como el agua potable, el aire respirable, que son absolutamente necesarios para nosotros y que cada vez lo van poniendo en un punto más grave. Eso podría aventurar así rápidamente, improvisar acerca de la extinción. Intujal Teatro. Qué gusto escucharte, Nicolás. Me gustaría preguntarte sobre la corrección de la palabra usada y la licencia de creación de neologismos. Convivirus, conmagiarse, pandemiedos. ¿Hasta qué punto una palabra recién creada puede estar bien usada o no? Tú hablabas un poco de eso también en el texto. Me parece que había una palabra que era nueva, que se llamaba infodemia también, ¿no? Que no aparece en el diccionario. El otro día... ¿Sí? Sí. El otro día me reuní con un hombre en Colombia que se llama Cleóbulo Sabogal, que él se encarga, digamos, de resolver dudas lingüísticas, tanto para Colombia como para México, España, de toda Hispanoamérica le llegan constantemente consultas. Él es de la Academia Colombiana de la Lengua
Y él dijo algo que me pareció genial. Dijo, no se puede decir que una palabra no existe, porque a partir del momento en el que una palabra es dicha, ya existe. Entonces decir esa palabra no existe eh, es, es, in, es insensato, no tiene Sí, o sentido. como lo dice también Valentín Anders en el diccionario en línea de etimologías de Chile, que dice el aspecto de la etimología popular, ¿no? También que empiezan a surgir palabras de etimología popular, y pues depende también de nuestra era, en nuestra época, que van surgiendo nuevas palabras. Y porque la lengua no es algo quieto, no es algo estático. Y yo creo que eso es Sí. fundamental, maravilloso, de estar inventando constantemente palabras. Hay cantidades de palabras nuevas que han aparecido. Eh, digamos, nada más el iPad, el iPod, son palabras que ya todo el mundo usa porque el objeto llegó. Nadie se pregunta de dónde viene iPad y iPod, pero quien le puso nombre seguramente su razón tendrá. Google, un día me fui a buscar qué significaba Google, por qué le habían puesto Google. La más difícil de todas de encontrar fue Yahoo, y la única explicación que encontré fue Jonathan Swift, los viajes de Gulliver. Los Yahoo son los caballos, que son seres más desarrollados, como bien cuenta Jonathan Swift, mucho más desarrollados que nosotros. Son una especie que está por encima de la nuestra en su libro. Y me parece, además, que hay algo que, que dice Mike, que es quien hace el comentario, que trae la palabra con la magia y que nos trae de nuevo a esa magia de las palabras, que es tal vez la verdadera magia. Tenemos un comentario de Milena Espinal. Hay historias que solo se pueden contar con las palabras e historias que solo se pueden contar a través de la imagen y el sonido. ¿Por qué entonces la oralidad es un conjuro? Porque entonces la oralidad es un conjuro. La oralidad es un conjuro. Bueno, el conjuro siempre es oral, el conjuro es una oralidad, diría yo. El conjuro es una de las formas de la oralidad y es una oralidad que protege, que espanta males. Yo sí pienso que hay historias que solamente se pueden contar en imágenes y sonidos, y otras que solamente se pueden contar con palabras dichas, y otras que solamente se pueden contar con palabras escritas. Es más, yo creo que una palabra que ya fue contada con imágenes y sonidos, al ser contada a través de la palabra oral, se vuelve otra. Inmediatamente deja de ser la misma historia. Creo que la materia de la que está hecha una historia es absolutamente inseparable de la historia misma. La historia es como está contada, no es por fuera de cómo está contada. Ella está hecha de esa materia. No es lo mismo una escultura en bronce a un origami, aunque las dos contengan un elefante, pero el elefante en origami es de una levedad maravillosa, casi que contradice al elefante mismo. Eh, en ese sentido creo que hay una relación entre la materia y la historia que no se puede despreciar. Milena también nos comenta que extinción en francés viene de apagar el fuego. Tenemos un comentario también de Fabio Correa, que nos da la definición de prosopopeya: atribución a las cosas inanimadas o abstractas de acciones y cualidades propias de los seres animados o a los seres irracionales del ser humano. Segundo, femenino coloquial: afectación de gravedad y pompa, gasta mucha prosopopeya del. La palabra viene del griego prosopopeya y está de prosopon, máscara o persona formada de pros, delante, y opus cara, entre comillas, delante de la cara. Según esta definición, estamos atribuyendo al coronavirus, figura abstracta, un poder superior. Sí, por eso puse la palabra prosopopeya, Fabio. Sí, realmente me maravilló mucho encontrar
buscando la máscara, la mascarilla, la persona, la prosopopeya, y llegar allí por ese camino. Por eso se defendió ella la palabra prosopopeya, a pesar de que la lista era larga, ella resistió hasta el final, y bueno, era para encontrarse con Fabio. Andrés Felipe, ¿a cuáles palabras crees que les hemos perdido su magia? Bueno, esa palabra interesante que decía, me parece que es una palabra a la que le hemos, digamos, quitado magia. Por ejemplo, esto también depende de los países y de los contextos. Uno regresa a Colombia y se encuentra con palabras intensidad. La intensidad en mi infancia, en mi juventud, era algo muy importante. Hoy en día lo intenso es aburrido. Ese man es un intenso, dicen en Cali, para decir que es alguien muy, sí, que no despierta mucho interés. Inclusive la palabra aburrido, que se ha vuelto algo terrible. El aburrimiento se ha ido volviendo como el demonio. Apenas algo aburre un poquito, inmediatamente hay que cambiar. Y yo pienso que yo cuento historias porque de niño me aburría de una manera. No, me llevaban a ver unas obras de teatro larguísimas que no terminaban nunca. Y yo era un niño de 3, 4, 5 años en esos festivales. Había que ver una, dos, tres obras y eso era larguísimo y no acababa nunca y uno no se podía salir porque estaba en la mitad y le habían dicho que no podía salirse, que no podía pararse a gritar ni a llorar del desespero. Y comenzaba yo a contarme historias y a pensar ciertas películas. Me acuerdo, por ejemplo, ya viejo, cuando vi El Sol del Membrillo. ¡Uf! Cuánto me aburrí yo en el cine viendo El Sol del Membrillo. Y cuánto me maravillé después de haberme visto esa película. Y cuánto me maravillé de haberme aburrido tanto viendo esa película. Y cuánto cambió mi manera de percibir y de ver. Y cómo tuve que haber pasado por ese aburrimiento para poder entender esa película y para poder mirar cada árbol de una manera distinta desde que tuve la experiencia. Porque hay una relación estrecha entre experiencia y aburrimiento, pienso yo. Tendría que ir a buscarla, no la sé. Pero yo sí creo que hay una relación y que de alguna manera el aburrimiento lo hemos ido como tratando de expulsar, como la dificultad también. Y la dificultad es algo fundamental, importantísimo. Creo que era Kierkegaard, si no estoy mal, que decía, no es que el camino sea difícil, sino que lo difícil, ese es el camino. Y sí, esa palabra, la dificultad, es algo como que o sea, hay que quitarle toda la magia y hay que, no, eso es algo muy difícil, dejémoslo porque es algo muy difícil. Y es allí en lo difícil donde de pronto hay cosas y sentidos extraordinarios. Bueno, podría irme muy lejos con esa, tratando de responder la pregunta de Andrés Felipe. Sí, da para mucho. Bueno, sí, creo que no tenemos más preguntas. Vamos a finalizar el encuentro de hoy. Muchísimas gracias, Nicolás. Un hermoso viaje por las palabras. Tenemos un último comentario que nos acaba de llegar de Intulas Teatro. Así que cuando una nueva palabra nace, ya es paleologismo. Tempus fugit. Sí. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Nicolás, mil gracias por tu pregunta. Y bueno, si tienen más preguntas o comentarios, los pueden hacer en el chat que les transmitiremos a Nicolás. Mil gracias. Muchas gracias a todos por este rato. Muchas gracias a todas. De verdad, hasta una ocasión.